Hola, buenas tardes alumnos. En este video vamos a ver las soluciones del último trabajo práctico. Sigue empezando con el punto 1, en donde nos pide calcular la distancia entre esos dos puntos. Claro, no nos pide que grafiquemos, pero yo lo voy a hacer de todos modos para explicar las dos formas que hay de resolverlo, ¿no? Una de ellas era graficando los puntos, ¿no? Una vez que los graficamos, imaginarnos una especie de triángulo rectángulo, ¿sí? Cuya hipotenusa iba a ser el segmento que une estos dos puntos, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? Vamos a marcar los puntos así se hace más fácil de entender, ¿no? 2, 4. Entonces me dice el punto 0, punto y coma 4, es decir, ese puntito está acá. Este vendría a ser el punto T. Ahora voy a marcar el punto M, que sería menos 3. Es decir, acá en el medio, 1. Bueno, subo una unidad acá. Es decir, ahí estaría mi punto M. Entonces, lo que tenemos que averiguar es la distancia entre ambos puntos. Básicamente, averiguar cuánto mide este segmento. Y no tengo que agarrar la regla, ¿no? Y medir a ver cuánto mide, no. Hay que hallarlo de una forma analítica, haciendo cálculos. Y nosotros lo que habíamos comentado es que lo que podemos aplicar es el teorema de Pitágoras. Pero acá es en donde surgía la gran pregunta. ¿Cómo nos imaginamos acá en un triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos imaginamos un triángulo rectángulo? Bueno, ahí es en donde teníamos que usar toda nuestra imaginación e imaginarnos que acá había una especie de triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es lo que nosotros queremos descubrir, es decir, cuánto mide este segmento, la distancia entre estos dos puntos, y los catetos, que los tenemos la medida de esos catetos. Fíjense que en este caso es 1, 2, 3. Este de acá mide 3 unidades. Este de acá, 1, 2, 3. También 3 unidades. Entonces tenía que recordar el teorema de Pitágoras, que era de la siguiente forma. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este C sub 1 y C sub 2 son dos catetos que, bueno, pueden ser distintos, ¿no? No necesariamente tienen que ser iguales. En este caso, coincidencia, lo son. Entonces, la hipotenusa es lo que quiero averiguar y los catetos es lo que tengo. Esto es una forma de resolverlo, ¿no? Graficándolo, fijándose cuántos son mis catetos y aplicar el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado 9, más 3 al cuadrado 9. 9 más 9, 18. Y este 2 pasa como raíz cuadrada. Está como exponente, pasa como raíz. Y acá es en donde nosotros agarramos la calculadora y hacemos la raíz cuadrada de 18, que es 4,24, 26, 40. Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer una aproximación, ¿no? No vamos a colocar todo ese número. Aproximadamente el resultado es 4,24. ¿Sí? Esa es la distancia entre ambos puntos. Y de esta forma resolvemos el punto 1. Pero esto es una forma de realizarlo. ¿Cuál era la otra? La otra justamente es aplicando o usando a nuestro favor en realidad la expresión general a la que habíamos llegado nosotros, ¿no? Yo les expliqué que en base a un ejercicio parecido a este, cómo podíamos hacer para encontrar la distancia entre dos puntos cualquiera, ¿no? Porque esto dentro de todo es fácil, ya que los podemos graficar, no son números tan grandes. Pero ¿qué pasa si yo les digo el punto menos 20 punto y coma 50 y el punto 15 punto y coma menos 150? Entonces ahí se complica la cosa. Entonces, la expresión general que habíamos llegado nosotros era la siguiente. La hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1? Básicamente son los puntos, ¿sí?,
que yo estoy trabajando. Vamos a realizar el punto B de esta forma, sin siquiera graficar. Fíjense, el primer punto, recordemos que un punto tiene el primer elemento que corresponde al eje X, el segundo al eje Y, y acá lo mismo. Para diferenciarlos, lo que hago es nombrar a este X, X sub 1, y a este X, X sub 2. Lo mismo con las Y. Y ahí ya tengo los valores para reemplazar. Si yo quiero hallar la distancia entre dos puntos, cualesquiera, lo único que tengo que utilizar es esta expresión. Y ya está. Reemplazo los valores y hago el cálculo. X sub 2 en este caso es un 1. Menos X sub 1, que en este caso es un menos 2. Tengo que tener cuidado con los signos al momento de reemplazar. También recordemos que es lo mismo si yo llamaba a este X sub 1 y a este X sub 2, ¿no? Es decir, si este es el primer punto y este es el segundo, es lo mismo. Al final nos da el mismo resultado. Y sub 2 es 2, menos y sub 1 que es menos 3. Cuidado, esto tengo que estirar un poco más. Cuidado con los signos. Menos por menos, más. Perfecto. 1 más 2, 3 al cuadrado. Más menos por menos, más 2 más 3, 5 al cuadrado. Bueno, a ver. 3 al cuadrado me da 9. 5 al cuadrado, 25. Y 9 más 25, 34. La raíz cuadrada de 34 es aproximadamente, porque la raíz cuadrada de 34 no me da un número redondo, pero aproximadamente es 5,830951. Entonces yo lo redondeo, lo aproximo y voy a colocar 5,83 aproximadamente. Esa sería la distancia entre estos dos puntos. Entonces, en síntesis, lo podemos realizar de dos formas. Aplicando, ojo, las dos formas son del teorema de Pitágoras, pero uno es yo ya teniendo los catetos, ¿sí? Me imagino el triángulo rectángulo marcando los puntos. Y en el otro, directamente no grafico, no hago nada y aplico la expresión general, ¿sí? Entonces, esto mismo tendríamos que hacer con el resto de los ejercicios. Lo pueden hacer de esta forma o de esta forma. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ir al punto 2. Bien, vamos con el punto 2, empezando por el A, ¿no? Nos dan ambos puntos M y T y nos dicen, bueno, calculen la distancia entre los puntos M y T. A ver, yo los voy a todos graficar, ¿no? Porque además me lo dice, ubiquen los puntos M y T en un par de ejes cartesianos y resuelvan, listo. Los voy a marcar. El primer punto del M es 2,5. Bien, tengo el 2 acá. Voy hasta el 5. 4, 5 acá. Ahí tengo mi... tengo tinta, a ver si este... Ahí está. Ahí tengo mi primer punto. Este sería M. Bien, ahora voy a marcar el punto 4,2, que sería acá. Listo. Ya los marqué. Y el punto 2A me dice que calcule la distancia entre ambos, ¿no? Entonces, ya que lo tengo graficado, puedo hacerlo de la primera forma que les expliqué antes, ¿no? Tengo que averiguar esa distancia y me puedo imaginar mi triángulo rectángulo acá, ¿no? Cuyos catetos son 2 y acá 3. ¿No? Bien. Entonces, la distancia entre M y T, ¿sí? Justamente es esta de acá, esta hipotenusa, ¿no? Y surge de hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Entre justamente el primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? Estoy aplicando el teorema de Pitágoras, lo mismo de antes, ¿sí? Nada más que de una forma un poco más directa. Yo estoy anotando todo de una, ¿no? Entonces, la distancia entre ambos puntos es igual a este cálculo. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 más 9, raíz cuadrada de 13. Bien, y como raíz cuadrada de 13 no es un número exacto, vamos a aproximarlo, ¿no? Fíjense. Voy a poner 3,61.
Recuerden que cuando aproximamos yo me freno en ese 0, ¿no? Si lo quiero aproximar ahí. Y me fijo en el que tengo a la derecha. Si es un 5 más, tengo que añadirle una unidad. 3,61. Aproximadamente esa sería la distancia entre los puntos M y T. Y acá es en donde se comienza a complicar la cosa, ¿no? Porque me dice en el punto B que tengo que indicar dos puntos, Q y R. Es decir, tengo que inventarme dos puntos que estén en el segundo cuadrante, ¿sí? Es decir, que estén acá, recordemos, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, y va al contrario de las agujas del reloj. Acá tengo el segundo cuadrante y tengo que marcar los puntos Q y R de tal forma que se verifique que la distancia entre ambos sea la misma que la distancia que hay entre los puntos M y T. Y uno dice, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué fórmula? ¿Cómo tengo que usar esa expresión a mi favor? ¿Tengo que armarme una ecuación? Y es algo más sencillo que eso, ¿sí? Como estos puntos son bastante pequeños, uno tal vez lo puede ver a simple vista. A ver, ¿de qué forma dos puntos pueden tener la misma distancia que estos dos? Lo pienso, lo miro. Veo que acá me imaginé un triangulito rectángulo para averiguar su distancia, cuyos catetos eran 2 y 3. Entonces acá es en donde uno dice, listo, la distancia entre estos dos, es decir, el triangulito rectángulo que me forme con estos dos puntos, tiene que tener los mismos catetos que este de acá. De esa forma van a tener la misma distancia. Ya está. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a agarrar mi lapicera violeta y voy a marcar un punto. Por ejemplo acá. El menos 6 punto y coma 2. Supónganse que ese es el Q. Listo. Ese va a ser mi punto de comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podría haber marcado en cualquier lado. Ahora lo que voy a hacer es que cuando marque el otro punto tenga los mismos catetos que este de acá. Es decir, que tenga dos unidades hacia la derecha o dos unidades hacia la izquierda y tres hacia arriba o tres hacia abajo, ¿sí? En este caso tres hacia arriba porque si voy hacia abajo el punto me quedaría por acá, por el tercer cuadrante. Entonces fíjense, 2, 2, 3, acá está. Y ese sería mi punto R. Entonces, mi punto R sería, lo voy anotando todo. Mi punto Q sería menos 6, punto y coma 2. Y el otro punto es menos 4, punto y coma 5. Entonces, a ver, marqué dos puntos que están en el segundo cuadrante. Perfecto. Y esos dos puntos tienen la misma distancia que los puntos M y T. Y uno se dice, uy, ¿cómo lo sabe? ¿No? Qué raro. Si no hizo ningún cálculo ni nada. Y no hice ningún cálculo ni nada y no hace falta porque los catetos me doy cuenta que son lo mismo que estos dos de acá, que tiene este triángulo rectángulo. Si son lo mismo, la distancia va a ser exactamente igual. Si quieren lo podemos verificar utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? La expresión general. Fíjense, era x sub 2 menos x sub 1, recuerden, este es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. X sub 1 que es menos 6, menos, x sub 2 que es menos 4, menos x sub 1 que es menos 6, más y sub 2 que es 5, menos y sub 1 que es 2. Ahí está. Ahora, menos, menos, más... menos 4 más 6, menos 2. Y menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Más 5 menos 2, 3. 3 al cuadrado, 9. 4 más 9, 13. Y listo, ven que quedó exactamente lo mismo. Yo si esto hago la raíz cuadrada, justamente voy a tener esta aproximación, 3,61. Entonces tienen la misma distancia. Uno lo sabe de antemano porque justamente sus catetos son el mismo. Ahora vamos al punto C, en donde nos dice, nos da un punto ya, ¿sí? Nos dice, bueno, a ver, yo les doy el punto H que es 0 punto y coma menos 4. Ahora ustedes tienen que encontrar un punto J
¿sí? Que cumpla que la distancia entre H y J sea la misma que la distancia entre M y T. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Marcar el punto H. El punto H está acá, 0, punto y coma menos 4. Ahí está. Ahora tengo que marcar el punto J de tal forma que la distancia entre ambos sea la misma que esta de acá. Y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que el punto B. Nada más que en el punto C me está dando ya un puntito para marcar. Ahora tengo que marcar el J. Hago lo mismo de antes. Tiene que cumplir que la distancia sea la misma que esta de acá. Por lo tanto, sus catetos deben ser el mismo. ¿Sí? Eso lo decimos porque nos estamos imaginando una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, supónganse que yo me muevo, ¿no? 2 hacia la derecha, ¿no? Y 3 hacia abajo. Y ahí tengo mi triangulito rectángulo. Y ojo, no me muevo 2 hacia la derecha porque esto está horizontal. También me podría mover verticalmente 2 unidades y correrme 3 unidades hacia la derecha o izquierda. Va a ser lo mismo, ¿sí? Es como que si yo a esto lo diese vuelta, ¿no? Te queda el cateto horizontal, el del 3, y este el 2 vertical, y es lo mismo, ¿sí? La distancia va a ser, la hipotenusa va a ser la misma, eso no va a cambiar. Entonces, yo voy a hacer como dije antes, me muevo 2 hacia la derecha y bajo 3. Ahí marqué, este es mi punto H, y acá mi punto J. En este caso, J sería 2, punto y coma, menos 7. Listo, y ahí tengo la distancia entre el punto H y J, ¿sí? Que es la misma que la distancia entre los puntos M y T. Entonces, ahí es en donde vamos a la pregunta D, que nos dice, ¿la respuesta de los ítems B y C son únicas? Y acá es en donde decimos que no son únicas, son infinitas. ¿Por qué? Porque yo acá les marqué el punto Q. ¿Cómo podría haber sido acá, acá? Y tengamos en cuenta que esto se extiende infinitamente hacia la izquierda. Entonces lo podría haber marcado en cualquier lugar. Y lo mismo con el punto R, ¿sí? Siguiendo el punto Q. 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba, o 2 hacia la izquierda, 3 hacia arriba, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con este de acá. ¿Sí? Tenemos muchísimas, infinitas soluciones, ¿sí? Eso sería con respecto al punto 1 y 2. Hasta acá queda el video. En el próximo veremos el punto el 3. Voy a hacer solamente un ejemplo, ¿sí? Porque en el punto 4 voy a tener que aplicar lo mismo. Tal vez vayamos directo al punto 4.